Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches, feliz martes, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente en Pediatría. Como todos los martes, les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia esta noche para hacer este foro de conocimiento y crecer un poquito más cada día. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado, el cual está realizando una exposición en alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tenemos la intervención de nuestro doctor mentor, a quien estaré presentando más adelante. Él podrá hacer comentario para complementar la exposición, puede hacer felicitaciones, puede dar consejos, lo que él vea necesario, ya que él es el especialista y va a ser parte del maestro esta noche. De igual manera, me gustaría recordarles que estamos completamente en vivo, así que si nos están viendo vía Facebook, les recuerdo que estamos en la página de Yo Soy Médico 17 y quieren hacer alguna pregunta, algún comentario o alguna felicitación, que también son súper bienvenidas, pueden hacerlo en la parte de abajo de comentarios. O si solamente quieren reaccionar con un me encanta o un me gusta, también son súper bienvenidos. Por lo contrario, si nos están viendo vía Zoom, pueden hacerlo en la parte del chat y yo con mucho gusto se los leeré a los doctores para que puedan responder sus preguntas. Si es primera vez que nos ven, les recuerdo que nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Pero basta de hablar, les voy a presentar a quien realmente vienen a escuchar esta noche y que me encanta para poder involucrar a más latinos a este foro. Con ustedes, el médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, cirujano pediatra formado en el Hospital Japonés Santa Cruz, Bolivia, realizando subespecialidad de urología pediátrica y residente de segundo año en el Hospital Japonés Santa Cruz, Bolivia. Con ustedes, el doctor Leonardo Fabio Gómez Lozada. Doctor Leonardo, buenas noches, sea bienvenido, muchas gracias por su presencia, ¿sí me escucha bien? Sí, buenas noches, agradecido por la invitación y bueno, dispuesto a empezar con el tema. Un gustazo que nos está acompañando esta noche y lo dejo con el mejor público, que son los residentes de pediatría. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Ya. ¿Se ve la pantalla? Listo, ahí ya lo estamos viendo. Bueno, empezando, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido a La Voz del Residente por la invitación para participar de esta jornada. Mi tema será vejiga neurogénica y trataré de ser la forma más práctica y útil para todos los oyentes. Mi nombre soy el doctor Leonardo Fabio Gómez Lozada. Actualmente soy residente de segundo año de urología pediátrica en el Hospital Japonés Santa Cruz, Bolivia. Bueno, al hablar de este tema, vamos a empezar con lesiones neurológicas, el cual menos del 25% va a provocar alteraciones en la vía urinaria. Bueno, desde 1970, gracias a la PIDES, se tiene el advenimiento del cateterismo intermitente limpio, el cual ayuda mucho al tratamiento después de estos pacientes con vejiga neurogénica. No sé qué pasó. Perdón. No pasa nada, gracias. Ya. Y bueno. Así también ha habido más conocimiento en cuanto a la urodinamia y la flujometría para comprender mejor la dinámica que tiene la vejiga. Es así entonces que el advenimiento del cateterismo más la urodinamia ha hecho comprender mejor la fisiopatología de la vejiga neurogénica. Bueno, los tópicos que voy a tomar en cuenta en esta noche son primero la espina bífida, que es la causa más frecuente de lo que es vejiga neurogénica, y bueno, después nos vamos a entrar de lleno a lo que es vejiga neurogénica. Bueno, la espina bífida, que actualmente se denomina mielodisplasia, es un defecto congénito del desarrollo causado por el cierre incompleto del tubo embrionario. La incidencia se estima de 1 de cada 1000 nacimientos y bueno, si la espina bífida está presente en un miembro de la familia, existe una probabilidad de 2 al 5% de que el segundo hermano nazca con la misma afección. Al hablar de esta patología, hablamos de dos tipos y dentro de la más frecuente, la tipo abierta, la espina bífida quística,
que corresponde el meningocele y el mielomeningocele. Y después el tipo cesado, la espina bífida oculta. Para comprender esto, les muestro estas imágenes donde se observa la espina bífida oculta, donde hay una falta de fusión del arco vertebral. Generalmente este está cubierto por piel y hay penacho de pelos. En el otro la espina bífida quística, donde hay exposición del tejido nervioso y hay un aumento de volumen en la región toracolumbar. En esta otra imagen se puede observar mejor la espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele. La espina bífida como tal tiene una afección multisistémica porque va a provocar un defecto espinal, puede ser una médula anclada. Un 80-90% de estos pacientes presentan la malformación Arnold-Chiari y así también un 80-90% presentan hidrocefalia. También considerar que estos pacientes presentan paraplegia o deambulación alterada. También estos pacientes pueden presentar escoliosis, otras deformidades ortopédicas severas. Se ha visto también que estos presentan trastornos convulsivos y gran parte de estos pacientes presentan alergia al látex, pubertad precoz, disfunción del sistema nervioso central y, bueno, vejiga neurogénica y disfunción intestinal. Ya entrando como tal a lo que es vejiga neurogénica, es una disfunción de la vejiga debido a una lesión en el sistema nervioso central o nervios periféricos involucrados en el control de la micción. Las consecuencias presentan incontinencia, infección del tracto urinario y lo más grave de esto, el daño y la insuficiencia renal. Entonces, al hablar de este tema, necesariamente tenemos que hacer un repaso de lo que es la fisiología de la micción. Entonces, recordemos que el tracto urinario está inervado por 3 sistemas: el sistema nervioso autónomo simpático a través del nervio hipogástrico, el cual va a inervar la vejiga y el esfínter interno; el sistema nervioso autónomo a través del nervio pélvico, el cual va a inervar el detrusor de la vejiga; y el sistema somático a través del nervio pudendo, que va a inervar el esfínter externo y el esfínter anal. Ahora, cada uno de estos tiene los núcleos medulares, los cuales el nervio hipogástrico de D10 a L2, el nervio pélvico de S2 a S4 y de la misma forma el nervio pudendo S3 a S4. Ahora, la micción no solamente está controlada por estos núcleos medulares, sino a nivel superior se tiene por el núcleo pontino, el cual hace la coordinación con los núcleos medulares para la micción y así también para el sinergismo de la micción. Recordemos también que hay un control voluntario de la micción, el cual está en el área motora de la corteza cerebral, el cual puede controlar de forma voluntaria la micción. Entonces, una vez tomado en cuenta esto, tenemos en esta tabla, por ejemplo, los diferentes sistemas con su centro medular, los nervios periféricos y qué estructuras van a inervar cada uno de ellos y también qué tipo de receptores van a presentar. Tomando en cuenta esto, entonces tenemos los receptores colinérgicos, todo lo que está pintado de amarillo, los receptores beta-adrenérgicos, de color azul, y finalmente los receptores alfa-adrenérgicos de color verde. El sistema simpático va a funcionar mucho en la parte de almacenamiento y el parasimpático en la parte de vaciado. Entonces, ya una vez teniendo en cuenta la micción, tenemos la dinámica de esta micción. Empieza con una fase de llenado en el cual hay una activación del sistema nervioso simpático por la noradrenalina, lo cual va a hacer la relajación del músculo del cuerpo vesical, y en contraparte hay una contracción del tracto de salida, lo cual favorece el llenado vesical. En contraparte, cuando es la fase de vaciado, hay una activación del sistema parasimpático a través de los receptores muscarínicos, el cual va a hacer la contracción del músculo detrusor y a su vez una inhibición del sistema simpático, lo cual que generaría una abertura del tracto de salida del cuello vesical para permitir la salida de orina. Bueno, tomando en cuenta entonces dentro de lo que es vejiga neurogénica puede haber alteraciones a nivel cerebral que puede provocar como tal alteración de la disfunción miccional, como ser un traumatismo cráneoencefálico, una ACV, tumores cerebrales, esclerosis múltiple, Parkinson. Así también a nivel medular alta o medular baja
puede haber tetraplegia, paraplegia y frecuentemente en la etapa pediátrica, espina bífida y el mielomeningocele, que es la causa más frecuente de vejiga neurogénica en esta población pediátrica. Bueno, tenemos dentro de lo que es vejiga neurogénica, existen dos tipos de clasificación. Una clasificación neurológica, según por lo que hemos visto los diferentes sistemas que controlan la micción. Entonces, acá tenemos las lesiones cerebrales. Por ejemplo, en esta lesión cerebral está indemne el núcleo pontino, por lo tanto, hay una sinergia con los núcleos medulares. Por lo tanto, ese paciente tiene un deseo miccional consciente, pero no inhibida. Entonces, la forma de presentación de estos pacientes tienen una incontinencia urinaria. Si esto lo traspolamos a la urodinamia, presenta un detrusor hiperactivo con sinergia. Ahora, si la lesión es a nivel medular alta, se denomina la vejiga automática o suprasacra, en el cual hay una disinergia de los tres sistemas de control de la micción, por lo cual hay un detrusor hiperreflejo, una uretra hiperactiva. Estos pacientes generalmente presentan obstrucción del tracto urinario, un residuo postmiccional elevado, y en la urodinamia esto se manifiesta como un detrusor hiperrefléxico y hay una disinergia por una disinergia detrusosfinteriana. El otro es la medular baja, una vejiga automática o nuclear. ¿Por qué nuclear? Porque afecta a los núcleos medulares. Generalmente estos pacientes presentan una alteración en el vaciado, son pacientes que presentan incontinencia urinaria por rebosamiento, no vacían completamente la vejiga y en la urodinamia se manifiesta por un detrusor hipoactivo con una hipoactividad esfinteriana. Bueno, dentro de lo que es el diagnóstico como tal de vejiga neurogénica, tenemos que tomar en cuenta según la fase de vaciado, según la fase de llenado. Entonces, hay pacientes que presentan alteraciones en la frecuencia, incontinencia o presentan urgencia. Así también en la fase de vaciado, por ejemplo, pacientes que necesitan de la prensa abdominal para vaciar esa vejiga o tienen chozo miccional. Es importante el examen físico y el estudio de imágenes. Y es así que en esta tabla que les presento es muy importante la historia para ver la historia prenatal, el nacimiento, qué complicaciones perinatales tuvo. Importante los hábitos intestinales y vesicales, el patrón de incontinencia, preguntar al paciente si es incontinente total, parcial y el régimen de evacuación intestinal. Recordemos que estos pacientes van acompañados también de alteraciones intestinales, por lo que van presentando estreñimiento. Es importante el examen físico, más que todo de la columna vertebral, para ver qué alteración, y esa es la que nos va a permitir conocer y ver qué tipo de vejiga va a presentar nuestro paciente, qué tipo de alteración va a presentar el paciente. Es importante también ver si el paciente camina o está postrado o necesita algún medio para desplazarse. Dentro de lo que es el laboratorio, importante el análisis, el de orina, el cultivo, la densidad, el nivel de creatinina sérica, y dentro de las imágenes se tiene la ecografía, la cistografía, la radiografía, que vamos a ir desarrollando. Ahora, en este tipo de pacientes se utilizan mucho las imágenes porque son lo que nos va a ayudar en el manejo de este paciente como tal. Entonces, tenemos la ecografía, la cistografía y la urodinamia. Son tres elementos que son muy importantes en la hora de evaluar a nuestro paciente con vejiga neurogénica. Tenemos la ecografía renal y vías urinarias. ¿Para qué nos sirve? Para ver principalmente si estos pacientes presentan hidronefrosis, si hay una ureterohidronefrosis, una dilatación de los uréteres, ver el grosor de la pared vesical, así también importante el residuo postmiccional. En algunos pacientes presentan litiasis vesical, litiasis renal, y la ecografía renal es importante para el seguimiento evolutivo de esos pacientes. No es invasivo y es de bajo costo. La cistografía miccional, esta evalúa la morfología vesical, la pared, los bordes de la vejiga. Por ejemplo, en esta imagen se observa una vejiga trabeculada de alta presión. Entonces, es muy importante ver estos dos tipos de imágenes nos hablan de qué tipo de vejiga presenta este paciente. Por ejemplo, este de acá presenta una vejiga trabeculada que se denomina en árbol de Navidad por esa característica que presenta. Entonces nos habla de una vejiga que es de alta presión,
y una vejiga maligna que trabaja a presión por encima de 40 centímetros de agua. Es diferente ver una vejiga de bordes regulares, ¿ya? Ahora, también la cistografía nos ayuda mucho para ver si hay reflujo vesicoureteral principalmente, y también si coordinamos con la urodinamia se puede hacer lo que es la biliurodinamia y en este caso ver si hay disinergia vesicoesfinteriana. Ya, dentro del estudio biliurodinamico nos ayuda mucho para ver la capacidad vesical de nuestro paciente, la presión de llenado vesical, la presión de pérdida, la actividad refleja del detrusor si tiene contracciones no inhibidas, la competencia de mecanismos esfinterianos, si hay una disinergia detruso-esfinteriana, si hay también una coordinación vésico-esfinteriana y el patrón de vaciado. La urodinamia como tal es lo que nos ha permitido comprender mucho y nos ha ayudado mucho en el conocimiento de esta patología como tal de la vejiga neurogénica. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho en el pronóstico del paciente con vejiga neurogénica, porque vemos qué tipo de paciente, qué tipo de vejiga, a qué tipo de presión trabaja esa vejiga. Por ejemplo, este es de un paciente que hicimos en el hospital donde tiene contracciones no inhibidas, no se presenta reflujo. Ahora, dentro de lo que es vejiga neurogénica, hacemos una clasificación ya urodinámica. Esta es la clasificación de Guzmán, el cual clasifica en dos tipos primero, según la capacidad normal o aumentada o capacidad disminuida. Entonces, así tenemos A y B. Y luego hace una diferencia entre el tipo de capacidad si presenta incontinencia y presenta retención. Y así se presentan 4 grupos. La A1 es donde que el paciente presenta incontinencia. La A2, donde hay una contracción del tracto de salida. La B1, hay una capacidad disminuida, pero este paciente presenta incontinencia. Y en la B2, que es la peor, porque este paciente va a presentar retención y va a presentar obstrucción al tracto de salida. Son estos pacientes los que van a desarrollar un reflujo vesicoureteral, un daño renal en el paciente. Entonces, también se tiene, según esto, podemos ver alto riesgo y bajo riesgo. La presión vesical alta, mayor de 40, consideramos paciente de alto riesgo. Capacidad de acomodación disminuida, la disinergia vesicoesfinteriana, si está presente, nos habla de un paciente con vejiga de alto riesgo y un paciente que probablemente llegue a insuficiencia renal si no se actúa inmediatamente. Bueno, acá tenemos una imagen para ver los tipos de vejiga según la clasificación de Guzmán. Entonces, acá, por ejemplo, la A1, donde aquel paciente presenta una capacidad normal o aumentada, pero presenta incontinencia. La A2, donde que el paciente tiene la capacidad normal, pero tiene una obstrucción en la salida de la orina. La B1 es aquella vejiga de bordes trabeculados, una vejiga de alta presión, pero que presente incontinencia. Y la peor, la B2, el cual es una vejiga trabeculada, esa vejiga en árbol de Navidad, que esa presión se transmite hacia la vía superior, provocando un reflujo vesicoureteral y posteriormente un daño renal. Las vejigas de bajo riesgo tienen baja presión, generalmente no presentan reflujo vesicourenal y hay una leve disinergia entre vejiga y esfínter. En las de alto riesgo hay una presión elevada endovesical por encima de 40. Generalmente estos pacientes son los que llegan a reflujo vesicoureteral, hay una mala acomodación, hay presión de pérdidas elevadas, hay una disinergia vesicoesfinteriana y hay una trabeculación y engrosamiento de la pared vesical. Ahora, dentro del tratamiento, los tópicos que tomamos en cuenta es preservar la vida del paciente, evitar el deterioro renal. Estos pacientes, si no actuamos inmediatamente, si este paciente con alta presión no es valorado inmediatamente por un equipo, fácilmente llega a un deterioro renal y en el futuro llega a recibir o necesitar terapia de reemplazo renal. Entonces, es aquí la importancia de por qué estos pacientes tienen que ser captados inmediatamente. Hay mucho paciente que nace con mielomeningocele, entonces
necesitamos inmediatamente captar a estos pacientes para hacer el seguimiento oportuno y evitar el deterioro renal de este paciente. Otro es que estos pacientes al presentar incontinencia, entonces el tratamiento debería ser mantener a este paciente seco y disminuir esa presión vesical a menos de 40. Ahora, ¿todo esto para qué? Para aportar una calidad de vida a nuestro paciente y así también independizar a este paciente. Generalmente la gran parte de estos pacientes requieren de una persona que les va a ayudar en el camino, pero en lo posible debería ser que el paciente pueda hacer su cateterismo, puede estar seguido, ¿no? Ahora, dentro del manejo del paciente es multidisciplinario. Importante la función del urólogo pediatra como tal para ver qué tipo de vejiga nos encontramos, qué tratamiento vamos a utilizar. El fisioterapeuta, el neurólogo pediatra, el nefrólogo pediatra, se trabaja mucho con el nefrólogo pediatra para que ese paciente no vaya a insuficiencia renal, no desarrolle insuficiencia renal. Así también el infectólogo pediatra, porque esos pacientes generalmente, si las consecuencias de la vejez neurogénica son infecciones urinarias a repetición, si no se controla. La nutrición, neurocirujano pediatra, la enfermera, el fisiatra. Ahora, dentro del tratamiento inicial y preventivo de la vejiga de riesgo, desde 1972 se tiene el cateterismo intermitente limpio. Esta se debería hacer un inicio precoz, evita la sobreextensión vesical, el 30% está asociado a una infección urinaria, 50-60 produce bacteriurias, se debería asociar a anticolinérgicos si la presión vesical supera los 40 centímetros de agua, disminuye el deterioro renal secundario. Por ejemplo, en nuestro hospital a nuestros pacientes hacemos que indicamos a los padres para que ellos puedan realizar el cateterismo intermitente limpio. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, se observa cómo es que a los padres se enseña desde el lavado de manos y posteriormente el cateterismo. Entonces, dentro del tratamiento vamos a tomar en cuenta, según esa clasificación de Guzmán, que me parece muy interesante. Ahora, en este tipo A1 tenemos que aumentar la resistencia uretral, por lo que podemos hacer un tratamiento médico bajo electroestimulación o quirúrgico. Este paciente puede requerir de un sling uretral o un esfínter urinario artificial. Entonces, con eso ayudamos a este paciente a que no esté presentando incontinencia urinaria todo el tiempo y a su vez evitamos y mejoramos la calidad de vida porque este paciente ya no va a tener ese olor a orín que generalmente es característico de este tipo de pacientes. En el A2, la vejiga tipo A2 que presenta retención, hay que disminuir la resistencia uretral. Entonces, podemos hacer un tratamiento médico con alfa-bloqueantes. Ayuda mucho el cateterismo para disminuir ese residuo postmiccional. Se ha visto que hay el biofeedback en esos pacientes funciona. La toxina botulínica generalmente se utiliza cuando ya no funcionan los alfa-bloqueantes, no funciona el cateterismo. En ese caso se puede utilizar la toxina. El quirúrgico sería hacer una derivación urinaria, un Mitrofanov. El Mitrofanov es una derivación continente en el cual se utiliza el apéndice, se lo implanta en la vejiga y de esta forma el paciente puede realizar el cateterismo, él solo, para disminuir esa resistencia uretral y se mantiene seco. En la tipo B1, paciente que presente incontinencia, aumentar la resistencia uretral. Podemos hacer tratamiento médico bajo la estimulación y aumentar la compliance vesical. Ahora, este paciente va a requerir de anticolinérgicos, neuromodulación, así también la aplicación de Botox. Y el quirúrgico sería hacer una ampliación vesical. Generalmente para la ampliación vesical se utiliza intestino delgado o intestino grueso, ilion. Y bueno. En el tipo B2, este paciente va a requerir disminuir la resistencia uretral, igual, tratamiento médico, aumentar la compliance vesical, el mismo tratamiento con anticolinérgicos, la neuromodulación, quirúrgico, paciente que va a requerir la ampliación vesical y también esos pacientes van muy bien si se realiza un sling uretral.
Ahora, dentro del seguimiento de estos pacientes tenemos entonces alto riesgo, la función renal cada 3 meses, el urocultivo según los síntomas que presente, ecografía cada 3 a 6 meses y la cistografía debe ser inicial y previo a la ampliación y la urodinamia cada 3 meses en aquellos pacientes que presenten alto riesgo. Bajo riesgo que el paciente se puede hacer un seguimiento cada 6 meses, el urocultivo igual según los síntomas que vaya presentando, ecografía cada año, la cistografía también cada año y la urodinamia cada 6 a 12 meses. Entonces, de esta forma se aborda al paciente y se lo clasifica según alto y bajo riesgo. Bueno, así llegamos a la conclusión del tema. Muy agradecido por la invitación y dispuesto a todas las preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente exposición. Ahora me gustaría recordarles que si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer en la parte de chat o lo pueden hacer en la parte de comentarios en caso de que nos estén viendo por Facebook. Pero ahora me gustaría pasar a los comentarios de nuestro doctor mentor. Lo presento al egresado de la Universidad de Guadalajara, jefe de Servicio de Cirugía Pediátrica en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, el pediatra cirujano, el doctor Guillermo Janowski Reyes. Buenas noches, doctor Guillermo, bienvenido. Gracias, buenas noches, qué gusto saludarlos, Leonardo. Primero que nada, felicitarte, una excelente exposición. El tema no es fácil. Normalmente todos los cirujanos pediatras en formación es de los temas que de primera impresión no los abordan luego por lo complejo, sobre todo de la fisiología de la micción y poder hacer un abordaje clínico y de diagnóstico para poder ver qué alternativas le vamos a ofrecer al niño. Me pareció muy bien tu disertación al respecto. Me gustaría únicamente, por ejemplo, para los pediatras de consultorio, ¿cuáles serían desde tu punto de vista los indicadores clínicos en un paciente recién nacido o lactante menor que tiene, por ejemplo, un disrafismo que no es evidente y que los papás, por ejemplo, no se dieron cuenta y que cuando llegan a la consulta uno puede tener ahí cierta inferencia de que hay problemas? ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las perlas del diagnóstico en este grupo de edad? Por ejemplo, si tenemos un paciente con disrafismo espinal oculto, que sería el caso, ¿verdad? A estos pacientes de inicio hay que hacerles una evaluación, como lo mencioné, hay que hacer una historia prenatal, ver cuáles son sus antecedentes y, bueno, empezar con los análisis. Generalmente se debería empezar por una ecografía renal de vías urinarias, así también una evaluación de la columna, se puede hacer una resonancia magnética para ver qué tipo de lesión presenta y después ya enfocarlo al paciente para que se pueda realizar una cistografía miccional y posteriormente una urodinámica. De esta forma podemos ya captar al paciente y ver y clasificarlo, ¿no? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Qué tipo de alteración en la vejiga va a presentar? ¿Y cuál es el tratamiento que voy a instalar en este paciente? Muy bien, muchas gracias. Mira, otra pregunta que es muy recurrente por los médicos en formación y por los residentes del área de pediatría y también del área de adultos, por supuesto, es el examen general de orina, ¿no? Ese famoso examen sucio que puede no significar nada. ¿Cuáles serían para ti los datos del examen general de orina que te pudieran hacer pensar en que necesitamos escudriñar más? Ya. Para empezar, a estos pacientes con vejiga neurogénica, lo ideal para la investigación del examen de orina debería ser por cateterismo. Debería ser mediante métodos antisépticos, la recolección de la muestra y llevarla a un examen general de orina y a un urocultivo para ver qué tipo de bacteria también está desarrollando. Ahora, claro está que el paciente previo que va a venir con un síntomas de infección urinaria, ¿verdad? O incontinencia urinaria. Entonces, lo ideal es tomarle la muestra por cateterismo y hacer el examen general de orina, el cultivo y el antibiograma, y a partir de ahí ver si es una infección urinaria, si presenta leucocituria, si
presenta piuria, cuánto tipo de nitritos y todo eso, ¿no? Bueno, creo que también en este foro, y esa sería mi última pregunta, y no se trata, Leonardo, de hacerte el examen del consejo de cirugía, pero si quisieras decirnos los pasos críticos de la técnica del Mitrofanov para que los que no son cirujanos entiendan todo lo que desde el punto de vista quirúrgico uno tiene que cuidar con estas operaciones. No sé si quisieras decirnos un poquito los pasos críticos. Ya. Bueno, el mitrofanol es una derivación urinaria continente en el cual se utiliza el apéndice. Se utiliza el apéndice porque originalmente es un tubo, entonces ayuda mucho a hacer posteriormente el cateterismo. Entonces, se respeta mucho la vasculatura del apéndice como tal y se lo implanta en la vejiga. Entonces, de esta forma, es un conducto cateterizable a la vejiga. Entonces, ¿qué hay que tener cuidado con estos pacientes después de haber realizado la cirugía? Generalmente estos pacientes deben realizar el cateterismo y se debe cuidar porque recordemos que el apéndice va a secretar moco. Entonces, son aquellos pacientes que si no tienen un cuidado en el Mitrofanol con acetilcisteína para hacer la lubricación y que no haya residuo, porque si no lo hacen van a presentar a largo litiasis vesical, si no presentan esos cuidados. Entonces, se debe hacer eso, cuidar al paciente de que siempre haga los cuidados con los lavados o las irrigaciones con acetilcisteína, y también cuidar mucho el cateterismo que va a hacer, el tipo de sonda que va a utilizar, para que de esta forma el Mitrofanol le ayude mucho a nuestro paciente. Y por supuesto lo dejas implantado en el ombligo, ¿verdad? Para que... Claro. Y no se note mucho que el niño tiene un estoma, ¿verdad? No, bueno, desde mi punto de vista, Leonardo, te felicito, excelente exposición, creo que muy clara para entender y abordar esta patología que no es sencilla, no es digamos como que de lo que sea tan fácil de abordar, y precisamente por eso la especialidad de la urología pediátrica que es tan necesaria, tan frecuente, porque muchísimos niños y sobre todo niñas tienen malformaciones congénitas en la vía urinaria y son asintomáticas y debutan de manera casual o aparecen después de un traumatismo, etcétera. Yo te quiero felicitar nuevamente y agradecerte tu presentación, y dejo el uso de la voz a nuestra anfitriona. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Y reforzando lo que comentaba doctor Guillermo, doctor Leonardo, solamente veo felicitaciones, no veo preguntas. De hecho, felicidades, doctor, muy buen tema, complicado y poco tiempo. Saludos. Felicidades, doctor, muy buena exposición. Saludos desde Puebla. Veo otra que dice, wow, muy buena exposición, qué interesante tema. Y otro dice, excelente exposición. Muchas gracias, doctor Leo. No veo preguntas, solamente vi saludos y comentarios. Me gustaría pasar entonces a sus conclusiones y primero empiezo con usted, doctor Leonardo. Bueno, dentro de las conclusiones que se puede hacer con este tipo de pacientes es hacer un diagnóstico oportuno. Recordemos que hay mucha incidencia de mielomeningocele, entonces captar a estos pacientes de forma inmediata para hacer un correcto diagnóstico y posteriormente un tratamiento, porque la mayoría de estos pacientes, si no se actúa, van a llegar a una insuficiencia renal. Entonces, son pacientes que requieren de un cuidado multidisciplinario, ¿verdad? No solamente del urólogo pediatra, sino también de otras especialidades. Entonces, generalmente lo capta el pediatra, entonces el manejo se debe hacer integral para que este paciente no llegue a esa insuficiencia renal. Y así también, ya cuando ya se sepa el diagnóstico, mejorar la calidad de vida de este paciente, porque presentan incontinencia urinaria, todo el tiempo están oliendo a orina, entonces mejorar esa calidad de vida de este paciente para ayudarlo. Esa sería la conclusión. Muchas gracias, doctor Leo. Doctor Guillermo, ¿me regala su conclusión del tema? Bueno, primero es un tema muy, muy importante. Ya lo mencionamos hace un rato, que muchísimas malformaciones de la vía urinaria pasan desapercibidas en el niño y en la niña. Y como bien ha comentado Leonardo, si no se abordan oportunamente, vamos a tener pérdida de unidades renales que son tan valiosas y que generan
un problema de salud pública internacional el atender a estos pacientes ya con falla renal. Yo les diría, trabajo en un hospital donde en un periodo de 14 meses tienen 87 niños operados de mielodisplasias, en conjunto el servicio de neurocirugía pediátrica con el servicio de urología pediátrica. Y bueno, es una casuística importante porque somos un centro de referencia. Y bueno, he visto a viva voz, pues, todas las penurias que pasan estos pacientes cuando son diagnosticados tardíamente y cuando son atendidos de una manera poco eficiente. Y creo que lo que Leonardo nos ha comentado ahora es el pilar del manejo para el pediatra, para que entienda bien por qué es importante inmediatamente, ante la sospecha de una disrafia, mandar al paciente a una evaluación con los especialistas. Ese es mi comentario y mi conclusión. Muchas gracias, doctor Guillermo. Antes de despedirnos, me gustaría volver a leer un comentario. Felicidades, doctor. Muy buena exposición, muy claro todo. Como comentaba el doctor, y por eso le hizo tantas preguntas, doctor Leonardo, este foro es para residentes y al final del día lo que estamos buscando es que exista aprendizaje y ha sido el maestro del día de hoy. Le agradecemos mucho su presencia y que se haya animado a estar con nosotros. Igual usted, doctor Guillermo, gracias por su tiempo para ser nuestro mentor esta noche. Le agradecemos mucho su presencia y qué emoción ver a gente de que no sea de México cerca de nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Si ustedes se quieren volver a vivir la exposición que realizó el doctor Leonardo, les recuerdo que nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center, buscan La Voz de Residente y todos los martes tenemos de este lado pediatría y también por allá en La Voz de Residente van a encontrar ginecobstetricia. Así que si quieren revivir la exposición y quieren estudiar un poquito de lo que nos enseñó hoy el doctor Leo y los complementos del doctor Guillermo, por favor pasen a YouTube y den una repasada para estudiar. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook con Medical Legal Center y ahora me gustaría dirigirme a usted si es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, acérquese con nosotros y escríbanos al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y estará recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias a los dos maestros de esta noche, les agradecemos mucho su tiempo y espero que los residentes que nos estén viendo lo hayan disfrutado. Saludos, doctor Leo, y muchas gracias, doctor Guillermo, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.